gustado esta actividad y que hayan estado presentes, hermanos de las diferentes congregaciones, y bueno, pues que sigamos informándonos para también seguir formándonos en el trabajo de liderazgo que debemos ejercer en la iglesia, hermano. Estamos trabajando con la obra de Dios, estamos trabajando, hermanos, con la iglesia del Señor, a la que Dios le ha confiado el trabajo de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Y, hermanos, nuestra tarea es hacer nuestro mejor trabajo para que el propósito se logre. Y, hermanos, cuando pensamos en líderes, encontramos en el Señor Jesucristo el modelo perfecto, el gran ejemplo por excelencia que tenemos en cuanto al liderazgo, hermanos. Si ustedes leen los libros sobre liderazgo, hermanos, van a ver que finalmente todos los principios, hermanos, en cuanto al liderazgo, residen en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y, hermanos, si tenemos Jesucristo, el modelo por excelencia, el más grande de los ejemplos, como modelo en el liderazgo, lo observen esto también. No es solamente para algo en lo cual nosotros debemos admirar, en algo que nosotros debemos tener para preparar una lección y compartirla, algo en lo que nosotros, en un sentido figurado, aplaudimos la personalidad del Señor Jesús, el tipo de liderazgo que tiene, sino que, hermanos, es el ejemplo que debo esforzarme por imitar. Por eso, hermano, si tenemos en la persona del Señor Jesucristo el ejemplo por excelencia de liderazgo, los seguidores de Jesucristo debemos ser los mejores líderes, hermanos, porque tenemos el mejor ejemplo. Y si somos seguidores de Jesús, entonces nos estamos formando en los mejores líderes, porque tenemos al mejor de los ejemplos, a nuestro Señor Jesucristo. Por eso en la clase de hoy está, como bien decía el hermano Antonio, basada ahí en Marcos capítulo 10, en el versículo 42 al verso 45, y el tema es siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando pensamos en seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, el modelo del Señor Jesús en cuanto a liderazgo, me gustaría empezar por enseñar, hermanos, lo que dice en el versículo 41. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Y él se enoja con otros dos. ¿Quién son estos dos? ¿Quién son estos 12, hermanos, que se mencionan en el versículo 41? Son los 12 apóstoles. Y entonces son aquellos a quienes el Señor Jesucristo ha invitado a que formen parte de su equipo de trabajo. Aquellos a quienes el Señor Jesucristo ha estado entrenando para que sigan haciendo o continúen el trabajo que Él les va a encomendar una vez que ella no esté con ellos. Y eso usted lo puede ver en el capítulo 1, hermanos, en el versículo 16 y 17, encontramos la primera vez que el Señor Jesucristo, en Marcos, por supuesto, cuando el Señor Jesucristo llama a Pedro o a Simón y a Andrés, y les dice en el versículo 17, venid después de mí y haré que seáis pescadores de hombres. En el versículo 19 y 20 se encuentra estos dos de los cuales estamos hablando, los chicos de este video, Juan y Jacobo, a los cuales también les invitan que vayan por él, y ellos dejándolo todo le siguieron. En el capítulo 3, hermanos, en el versículo 13 dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él,
y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Detengámonos ahí. Y el primer modelo el primer ejemplo que vemos en el Señor Jesucristo, hermano, es que un líder, hermano, no solamente puede hacer muchas cosas. El libro de Marcos, fíjense, el libro de Marcos, hermano, comparado con Mateo, Lucas y Lucas, hermano, son los libros sinópticos, evangelios sinópticos. El libro de Marcos comparado con Mateo y Lucas no tiene tantas enseñanzas como las tiene Mateo y Lucas. Pero el libro de Marcos, hermanos, se ocupa de presentarnos al Señor Jesucristo en acción. Miren las palabras que se leen cuando tú estás leyendo el libro de Marcos. Y luego, y después, también, después, luego, porque nos presenta al Señor Jesucristo activo, haciendo, viajando, yendo, sanando, haciendo trabajo. Y lo vemos, hermanos, como Marcos nos presenta al Señor Jesucristo como alguien que tiene poder sobre los espíritus inmundos, que tiene poder sobre la enfermedad, que tiene poder sobre los fenómenos naturales, que tiene poder sobre la muerte misma. Tiene poder. Pero Marcos también nos enseña algo. Jesús no solamente tiene poder para hacer estas cosas, hermano. El Señor Jesús no solamente puede hacer cosas, el Señor Jesús también puede hacer discípulos. Y nuevos líderes. Porque después de que el Señor Jesucristo se va, ¿quiénes son los líderes de la iglesia? Sobre quién descansa en la enseñanza de la iglesia, hermano. Si no es sobre los apóstoles, Hechos 2:42. Y la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Efesios 2:20. La iglesia está establecida por el fundamento de los apóstoles, sobre la enseñanza que los apóstoles dieron, y hermano, también sobre el ejemplo que los apóstoles dieron. Líderes, no es suficiente hacer cosas grandes en una congregación. Que su liderazgo sobresalga en las cosas que se logran, sino en los líderes que forman. En los líderes que forman. O que formamos. Porque es importante. Y el Señor Jesucristo trae 12 con Él, y aquí en el capítulo 3 los está invitando a que estén con Él, y que estén con Él, que lo conozcan, que compartan con Él, que puedan observarlo, que puedan oírlo, y también, hermanos, los empodera, les da autoridad sobre los espíritus inmundos. No es solamente a un líder, si usted quiere formar un líder, no basta con solamente mira lo que hago, pero nunca le deja hacer nada. Y nunca le da la oportunidad, un espacio para que haga algo. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Y el Señor Jesucristo, hermano, les enseña y luego les da espacio para que le hagan, y les da autoridad para que hagan el trabajo. En Mateo capítulo 10, usted puede ver cómo los manda en lo que se conoce como la comisión limitada, cuando van solamente las ovejas perdidas de Israel, y les da poder para hacer el trabajo. Y después prepara a otros 70 en Lucas capítulo 10 y les da facultades también. Y ya los está entrenando. Cuando Él se va, ellos ya están listos. Después les da la gran comisión de Mateo 28, pero ya están listos para hacerlo. Porque ya fueron entrenados, no solamente oyeron, ya se ejercitaron en lo que tenían que hacer. Y hermanos, ese es nuestro trabajo. Eso es lo que aprendemos del Señor Jesucristo. Ese es el modelo de liderazgo que vemos en la persona del Señor Jesús. Y un líder se multiplica. Un líder se multiplica en más líderes. No puede perpetuarse un discipulado. No se puede perpetuar todo el tiempo de ser discípulo. El discípulo se tiene que convertir también en un líder. De hecho, como hemos dicho, como se ha estado diciendo, los varones somos líderes por naturaleza, hermano. Pero también, como quise comentar ayer, que hay y somos influencia. Por eso hay buenas influencias y malas influencias. Por eso hay buenos líderes y malos
formamos líderes, pero mi pregunta es, ¿qué tipo de líderes estoy formando? ¿Qué tipo de líderes estoy formando? ¿Qué tipo de líderes está formando el Señor Jesús? Y les invirtió 3 años. Les invirtió unos 3 años para que lo vieran, lo oyeran, observaran su conducta, cómo trataba, cómo abordaba las situaciones. Y hermanos, los empoderó y luego ya después les dio el espacio para que hicieran eso. Ellos hacen un líder. Y eso es lo que el Señor Jesucristo ha estado haciendo. Pero no solamente eso, hermano, no solamente es lo que encontramos aquí en este capítulo 10, sino que vemos también la comunicación efectiva que tiene el Señor Jesucristo, la manera en cómo comunica la enseñanza, cómo comunica de manera que la gente pueda escuchar. Ve cómo Marcos dice que vienen los dos hijos de Zebedeo. Mateo dice que vino la mamá de ellos a pedirlo. Tal vez vino la mamá a nombre de ellos dos. Y bueno, como quiera el asunto que sea, vinieron los dos a hablar con el Señor Jesús, que queremos pedirle algo del Señor, porque y dice, no te va viendo. No, me imagino que es lo que quiere. No, ¿qué te ofrece? ¿Qué quiere pedir? Pues queremos que uno esté a la derecha y otro esté a la izquierda cuando en tu reino. Ok, pero bueno, podría el Señor Jesús enfadarse por esa actitud de buscar grandezas, pero Él escucha y Él empieza a hacerles preguntas, hermanos, y después los va llevando al punto. Pero no se queda con los dos, con los que está atendiendo, sino que empieza en el verso 42 a tratar con los demás y a enseñarles de manera efectiva cómo es el liderazgo. Les informa, les habla de manera que sus discípulos puedan entender las enseñanzas del maestro. Mi pregunta siempre es ahorita, hermanos, ¿cómo nos comunicamos con la iglesia? ¿Cómo vendemos las ideas? ¿Cómo, hermanos, vender es sentido figurado también, por supuesto? ¿Cómo llegamos a la persuasión, a movernos a hacer algo? ¿Qué es la comunicación que tenemos? Es así como te dije, y de la manera como te dije, en el tiempo que te dije, y tú vas a ser más sincero. No, así no hace el Señor. El Señor empezó a comunicarle a sus apóstoles en cuanto al verdadero liderazgo. Entonces, esa es la comunicación que se necesita, hermanos, y hemos estado ahí transitando por la carta a los Efesios. Usted puede leer en el capítulo 4 a partir del verso 29 hasta 32. ¿Cómo es la manera de comunicación? ¿Cómo llegamos a conversar entre nosotros? Para que podamos ponernos de acuerdo. ¿Quién fue el que se enojó en esta historia? ¿Quiénes son los que están enojados en esta historia de Marcos capítulo 10? ¿El Señor Jesús? No, los que están enojados son los otros 10. ¿Quién debería haber estado ofendido, hermanos, y con razón por ser quien es? El maestro. Pero él está tratando de comunicar, vamos a comunicarnos, vamos a llegar a un acuerdo, vamos a entender el punto. Pero hay que aprender a abordar una situación de manera que lo entiendan y nos pongamos de acuerdo. No, como decíamos ayer. Es importante y el Señor lo enseña, hermanos, que Él puede comunicarse con sus apóstoles sin tener mayor problema. Pero la otra cosa que vemos aquí, hermanos, en cuanto al modelo de liderazgo, es que el Señor Jesús, en este capítulo 10, en el versículo 42, nos enseña, hermanos, los dos tipos de liderazgo y nos redefine, bueno, a los apóstoles les redefine el concepto de liderazgo que ellos tenían hasta ese momento, porque el Señor tiene dos tipos de liderazgo. En el verso 42 dice,
Mas Jesús llamándole les dijo, ¿sabéis? ¿Ustedes saben esto? ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Tienen autoridad, tienen señorío. Para que ellos sean grandes, tienen que empujar hacia abajo a los demás. Para que ellos se eleven, como decir, para que yo crezca, me tengo que apoyar en ti, y aunque te hundan, yo crezco. Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, autoridad. Ese es el modelo de liderazgo que ustedes han aprendido. Esto es lo que ustedes pueden ver en el gobierno romano. Esto es lo que ustedes pueden ver inclusive en las autoridades religiosas de los judíos. Ese es el modelo que entre las naciones podemos ver. Pero ese es el modelo que yo les he mostrado. No, el Señor Jesucristo dice, pero entre vosotros no será así. Pero no será así entre vosotros. Ese no es el tipo de liderazgo que yo les he enseñado, no es el tipo de liderazgo que yo ejerzo, y no es el tipo de liderazgo que ustedes están buscando, porque estamos Juan y Jacob, uno a su derecha y otro a su izquierda, quieren posiciones. Dice, bueno, eso es lo que buscan las naciones, los gentiles. Pero entre nosotros no es el liderazgo que debemos buscar. No es un liderazgo que ejerce autoridad. Bueno, sí tiene una medida de autoridad, pero una que influye y tiene una autoridad moral, influye por ejemplo, o sea, se respeta a la persona por quién es delante de los ojos de Dios. En la iglesia. Por su reputación, su carácter también. Porque dicen que luego reputación es lo que otros opinan de ti, carácter es lo que Dios dice de ti. Bueno, que por el carácter. Por el carácter. Porque podemos ganarnos una buena reputación y no, como lo que decía Pedro ahorita, y no estar bien delante de Dios. No decir, como no es qué tremendo. Y Dios dice, pregúntame a mí cuál es mi opinión. Porque eso es lo que tú puedes ver nomás. Bueno, hermanos, entonces es primero que un líder no solamente puede hacer cosas, también hace más líderes. Segundo, que un líder no solamente comunica, sino comunica efectivamente para que se llegue a acuerdos, hermanos, y trabajen en equipo. Pero también, hermanos, el Señor Jesús dice en el verso 43, el modelo que nos enseña es que el líder, hermanos, es alguien que es humilde. Que es humilde. Así que no será siempre nosotros, porque ustedes están buscando posiciones, están buscando grandeza, pero no, eso no es así. Y miren esto, hermanos. La humildad, hermanos, no es por debilidad, no es señal de debilidad. Es porque uno entiende quién eres. ¿Quién eres? El Señor Jesús era humilde porque era débil. No, él sabía quién era. Y hermano, miren, cuando usted sabe quién es, no tiene que estar exigiendo que le identifiquen. A veces los que batallamos para tener un liderazgo, exigimos que nos respeten como líderes. Y cuando me acuerdo mucho de Rico, que nos ayudó aquí en nuestra construcción del edificio, es que me acuerdo que me decía Paco, tú no tienes que estar exigiendo liderazgo. El liderazgo se obtiene, se gana de mucho. Bueno, hermanos, porque no es
leyendo ahorita Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó por ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose siervo, semejante a los hombres. Y en la condición de siervo se humilló a sí mismo. Él se humilló. Él se humilló a sí mismo para que el hermano, haciéndose semejante a los hombres y tuvo muerte y muerte de cruz. Él decidió eso. No por débil de carácter, no por impotente, porque él sabe quién es. Ya que venía esta tierra. Cuando usted sabe quién es, hermano, no te afecta. Y sabe, hermano, a lo humilde no lo humillan, hermano. El humilde no se siente humillado. ¿Quién es el que se siente humillado, hermano? Soberbio. A mayor soberbia, mayor sentimiento de humillación. Pero al humilde no lo humilla. Ya se porque él sabe quién es. No tiene problemas con eso. Y Jesús no tenía problemas con eso. Bueno, usted puede leer que Jesús en algún momento se dijo, ¿por qué me humillan? No. Él se humilló a sí mismo. Y en el sentido de que dejó de esa condición de ser Dios para venir a ser un hombre. Y luego una vez que es hombre, no es un hombre entre los grandes, sino es un siervo. Y entre los siervos muere como un criminal. Él decidió eso. Entonces, no era asunto de debilidad, era asunto de identidad. Él sabe quién es y a qué venía. Y nosotros tenemos que tener claro cuál es nuestra razón de ser como líderes en la congregación. ¿Quiénes son? De hecho, la pregunta aquí en el libro de Marcos, una de las preguntas que contesta Marcos en este libro es: ¿quién es este? Hablando de Jesús. ¿Quién es este? Chequen cuántas veces, hermano. Capítulo 1, capítulo 4. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Y hasta terminar el capítulo 15, leemos al centurión diciendo: cuando el Señor muerte de la cruz, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Este es. Marcos les está presentando a Jesús en una forma práctica, en una forma en su poder, en sus obras y luego en su muerte, porque le escribe a gentiles. Marcos no escribe a judíos, Marcos escribe a gentiles, y los gentiles tienen que saber quién es Jesús por sus obras, por su vida. Este es Jesús. Mateo pues tiene que ir al Antiguo, recurre al Antiguo Testamento para enseñarles que este es el Mesías de mi prometido, porque estaban judíos. Pero no es el caso de Marcos. Bueno, hermanos, y Jesús sabe. Y la otra cosa que veo aquí en este versículo 42 al 45 es que Jesús vino a servir. El modelo que tenemos es un modelo de servicio humilde a los demás. Hasta entre nosotros no será así. No, eso no va a ser así. Hermanos, dice, pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Leí una vez que alguien escribía que dice, a nosotros nos gusta que nos digan: pues un gran siervo de Dios, pero aborrezco que me traten como siervo. Me gusta que me lo digan. No me gusta sentirme siervo. El problema es qué quiero que me digan, no, pero qué quiero ser. Otra expresión en cuanto al servicio y la grandeza, hermanos, es que en el mundo la grandeza se mide por cuántas gentes te sirven. Entre más gente te sirva, más grande te sientes y más grande te ves. En la iglesia, la grandeza se mide a cuánta gente sirves. Y es lo que Jesús
no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande de entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser primero será siervo de todos. ¿Por qué? Porque ese es el ejemplo que yo doy en el verso 45, dice el Señor. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y para servir y dar. Verbos que nos enseñan a qué venía Jesús. Vino a servir. No vino a pedir. No vino a exigir. Vino a dar. Vino a dar su vida en rescate por muchos. Es diferente el modelo de liderazgo que Jesús nos enseña. Pero es el mejor. Es el más efectivo. Es el que tiene más satisfacciones, hermanos. Es el que glorifica a Dios. Es el que se duplica en otro buen ejemplo. Porque podemos ser líderes, pero líderes malos. Pero Jesucristo nos enseña cómo es este liderazgo. Y recuerdo en Lucas 22, la noche que el Señor Jesús se iba y los apóstoles tenían una discusión sobre ese tema, quién va a ser el primero, y el Señor ya no va, hay mucho tiempo para platicar de esa noche que lo van a tomar prisionero. Y conectando Lucas 22 con Juan capítulo 13, que es el mismo evento, el mismo tiempo, es cuando vemos al Señor Jesús mostrándose, hincándose ante sus apóstoles, lavándole los pies, haciendo un trabajo de siervo. Cuando lo vio Pedro, no, ¿cómo te crees? ¿Cómo crees que va a hacer eso? A mí no me lavan los pies, el Señor, párese de ahí, usted es el Señor. ¿Ok? Pedro, si no te gusta cómo soy, búscate otro maestro. Porque este es el tipo de maestro que yo soy. Búscate otro. No tendrás parte conmigo. Lávame todo. Cuando termina de lavarle los pies a sus apóstoles, les pregunta, es una pregunta que parece fuera de lugar. ¿Sabéis lo que os he hecho? ¿Lo saben? Es parte de su cultura. Es parte de su costumbre como judíos. Que se laven los pies, que sean expresen así una atención para la visita. Y que ese es un trabajo de siervos. ¿Saben eso? Pero Jesús les está enseñando, les va a enseñar. Bueno, ¿quién es lo que hice? Eso es lo que ustedes tienen que hacer nosotros. No lavarse literalmente los pies, sino servirse por nosotros. Porque ejemplos se dejan para que así hagáis unos. ¿Es el modelo? Nos tumban las expectativas, las aspiraciones, los aires de grandeza y nos dice, sí, siempre vas a ser grande, pero delante de Dios. Porque honrará este tipo de liderazgo. Cuando termina su último punto, hermanos, cuando termina su trabajo en la tierra, en Juan capítulo 17, versículos 3 y 4, me encanta la manera en cómo el Señor termina, da su reporte al Padre Celestial, diciendo, yo te he glorificado en la tierra. ¿Cómo? He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con la gloria que tuve antes que el mundo. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga para que al terminar nuestra vida sobre esta tierra podamos irnos con satisfacción diciendo, te glorifique. Porque decía Pedro, hice terminé la obra que me diste que hiciese.
líder, antes de llegar a serlo, es un buen seguidor. Y si a Pablo se le concedió de parte de Dios poder decir, imítenme, sigan mi ejemplo. Porque antes de Pablo ser un líder, hermano, fue un buen seguidor de Jesucristo. Síganme, porque estoy siguiendo a Cristo. Yo recuerdo un americano que me dijo, Paco, yo te voy a seguir. Cuando estabas como anciano en esa congregación, si tú vas al cielo. Si tú vas al cielo, yo te voy a seguir. Si tú imitas a Cristo, yo te voy a seguir. Que esa sea nuestra